A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya. Muy buenas noches a la ciudadanía y a quienes nos acompañan semanalmente en este programa de Nuestra Justicia. Nuestra contribución cívica para tratar de solucionar o al menos orientar a la ciudadanía respecto de los problemas que agobian a la justicia y que son por todos conocidos. Hoy tenemos un invitado de lujo. En realidad es el doctor Javier Palacios, constitucionalista, joven abogado que ha dedicado su carrera profesional a defender casos muy importantes y con sus conceptos en realidad hace una verdadera contribución cívica para precisamente orientarnos de cómo salir del sinnúmero de problemas que agobian a nuestra postrada justicia. Doctor Javier Palacios, buenos días, qué placer tenerle con nosotros aquí. Buenas noches, doctor, un gusto estar con usted. Gracias. Doctor Palacios, quiero empezar esta noche haciéndole una pregunta que todos los ciudadanos nos hacemos. ¿Por qué el abuso en las acciones constitucionales no han sido hasta este momento controladas o sancionadas por parte de las autoridades que tienen a su cargo el control en la administración del sistema judicial? Buenas noches, doctor Maya, qué gusto compartir con usted nuevamente. En mi opinión, el abuso en materia constitucional, sobre todo en las acciones de protección, que se ha dado con mucha fuerza en estos últimos años, se ha dado principalmente por dos factores. Uno de ellos, que tenemos una ley orgánica de garantías sumamente ambigua, sobre todo en temas de competencia en razón del territorio, es decir, dónde puedo presentar una garantía constitucional, porque ahora se presentan garantías constitucionales en cualquier parte del Ecuador. Y el otro tema que creo que es de mayor fuerza aún es la falta de control del órgano de gobierno de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura. Porque cuando existen declaratorias jurisdiccionales por parte de los jueces de alzada, de los jueces superiores e inclusive de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura o los directores provinciales del Consejo de la Judicatura misteriosamente archivan estos expedientes y los jueces que incurren en inconductas que fallan en contra de norma expresa y que son reprochados por los jueces superiores, al final del día quedan impunes. Entonces, ¿esto qué pasa? Que el juez que por ahí emite fallos a la carta en cantones recónditos del Ecuador sabe que no le va a ocurrir absolutamente nada, porque aun cuando tenga una declaratoria manifiesta o un error inexcusable, el director provincial amigo del Consejo de la Judicatura le archiva el proceso. ¿Es esto que ha permitido? Ha permitido que tengamos acciones de protección desde para parar procesos políticos en la Asamblea Nacional, hasta para declarar extintas obligaciones o declarar la prescripción de un inmueble, desnaturalizando por completo y haciendo que la acción de protección al día de hoy sea casi un cajón desastre para pedirle al juez lo que todos quieren. Es decir, no es que nos hacen falta normas para controlarla, sino decisiones verdaderamente del Consejo de la Judicatura o de los jueces de alzada en muchos casos, es decir, los jueces de un nivel superior de aquel que dicta un fallo, una sentencia de las que comenta el doctor Palacios, lo que solucionaría el problema. Sí, olvidémonos de que hay que dictar nuevas normas. No, yo creo que en el Ecuador el problema es que creemos que todo se soluciona con nuevas normas o con reformas de las normas ya existentes. Las normas existen. El problema es que, claro, si usted tiene un fallo muy controvertido que es en contra de norma expresa, si el juez superior tampoco sanciona, lo que pasa es que el juez inferior piensa que puede seguir haciendo lo que él le parezca. Exacto. Y si luego de esto, a pesar de que el juez superior le sanciona o emite una declaratoria de sanción y el Consejo de la Judicatura, que es el llamado ya a sancionar como tal al juez, no lo hace, tenemos el mismo efecto.
Si los jueces al día de hoy respetaran lo que la Corte Constitucional a través de sus sendas sentencias dicta sobre los límites de la acción de protección, las restricciones de la acción de protección y otras garantías jurisdiccionales también, otro sería la historia del país, pero lamentablemente no es así. No es así y también tiene una Corte Constitucional que si bien ha dictado, si bien ha tratado de corregir estos errores, lamentablemente creo que sí le falta un poco de mano dura, porque la Corte Constitucional tiene en ciertos casos la potestad de destituir de manera directa a los jueces y lamentablemente tampoco lo ha hecho. De hecho, el único caso, al menos que yo conozco, del año 2019 acá, en el que la Corte ha destituido a un funcionario público en general, ha sido al Consejo de Participación Ciudadana presidido por entonces el doctor Ulloa y compañía. Pero de ahí no lo ha hecho. Entonces creo yo que el problema, y volviendo a la inicial pregunta, no es un tema de reforma legislativa, sino es un tema de que se aplique la norma que ya existe. Correcto. Bueno, hemos estado preparándonos para poder conversar con este connotado profesional que nos acompaña, el doctor Palacios, sobre diversos casos que se dan dentro del foro y que realmente me han causado estupor. Soy franco, he podido examinar ayer que existe un proceso judicial constitucional por el cual un señor, un exasambleísta, ha deducido una acción constitucional y ha obtenido de un juez, sin duda, ad hoc, que le libere de la responsabilidad de pagar a una institución financiera una importante suma de dinero. ¿Qué comentario le merece esto? Este tipo de acciones lamentablemente se ha hecho muy común en contra del sistema financiero. ¿Qué es lo que han hecho? Y más aún cuando tiene una connotación política quien lo propone. Abusando de las garantías, en muchos casos de la acción de protección o del habeas data. La acción de protección que es para tutelar derechos constitucionales y el habeas data para acceder a una información personal o corregir una información personal. Lo que han hecho es conseguirse jueces amigos, jueces o que desconocen de la norma, por decirlo menos, y lo que hacen es exceden todo el límite de materia constitucional y declaran prescritas las deudas, declaran que no existen las deudas, y cuál es la ventaja, y que eso lamentablemente es un problema del sistema ecuatoriano. Evidentemente, en el caso que usted comente, que es algo conocido, no procedía de ninguna manera esta garantía, es un abuso flagrante del sistema constitucional. Pero ¿cuál es el problema? Que se consiguen un juez amigo de primera o de segunda instancia, y esto hasta que la Corte Constitucional resuelva por el nivel de represamiento procesal que tenemos, se vuelve básicamente ineficaz, porque la Corte resolverá después de unos 3-4 años, dará la razón a quien en derecho la tiene, pero hasta eso ya se habrá ejecutado la sentencia, ya se habrá extinto la deuda y ya no habrá poco o nada que hacer. Si estamos dentro de ese esquema, en un Estado de Derecho, ¿por qué razón no existen también acciones, procedimientos que le faculten en este caso al afectado para evitar, para cautelar, para prevenir el que esas injustas decisiones constitucionales se cumplan? Yo creo que ahí, doctor Maía, la Corte Constitucional ha dado un paso, pero que creo que le ha faltado difundir de manera correcta su línea jurisprudencial. Hoy la Corte Constitucional tiene un criterio de que aquellas sentencias dictadas en materia constitucional que contravienen el ordenamiento jurídico se vuelven inejecutables, es decir, no las puedo ejecutar. Este creo que es para mí la salida para corregir los abusos y desnaturalización de todo tipo de garantías, no solo de la acción de protección, sino también de la habeas data. Porque ¿qué va a permitir esto? Que así acuda ante un juez a la carta, un juez ad hoc, un juez amigo, y dicte lo que él crea. Si el fallo es en contra de norma, el juez de instancia o el afectado con ese fallo podría proponer una acción de incumplimiento a la Corte para decir eso no es ejecutable, porque eso contraviene el ordenamiento jurídico. Y la Corte en muchos casos ya lo ha hecho. ¿Cuál es el problema? Que la Corte esta línea jurisprudencial no la ha acentuado lo suficiente. Y también el ejercicio de esta línea jurisprudencial implicaría el acudir a la propia Corte Constitucional y también esperar un tiempo hasta que salgan del represamiento procesal y puedan atender el pedido, ¿verdad? Efectivamente el problema es del represamiento procesal. Yo creo que la Corte debe al menos generar excepciones en las que una acción de incumplimiento puede suspender la ejecución del fallo en primer nivel, porque si la acción de incumplimiento va hacia la Corte Constitucional, en principio el juez de instancia, que es el que es llamado a ejecutar la sentencia, continúa con la ejecución. La Corte debería acentuar aquello para permitir que cuando al menos se acuse de inejecutable por contravenir el ordenamiento jurídico, la decisión de si se ejecuta o no
ya no quede en el juez de instancia, que además pudo haber sido uno de los que dictó el fallo, claro, sino que pase a manos de la Corte Constitucional. Claro. Creo que eso, a ver, es peligroso en cuanto a que podemos restar eficacia a las sentencias en garantías, pero creo que puede ser una salida de tal forma de que la Corte sea la que decida al final del día, en 1 año, 2 años, o el tiempo que lamentablemente nos tome, si esa sentencia se puede o no ejecutar. Claro. Porque si no, lamentablemente vamos a la otra tesis que tiene la Corte Constitucional, que es, vea, sí, la sentencia estuvo mal dictada, la sentencia estuvo todo lo que usted quiera, pero al día de hoy, o sea, el día cuando la Corte ya analiza, que es después de varios años, lamentablemente, salen con la teoría de las situaciones jurídicas consolidadas, que significa ya se ejecutó, no puedo... Lamento. Exactamente. Bueno, es que realmente gran parte de la crisis judicial es la aplicación indebida, por decirlo de alguna forma, de las normas de nuestra Carta Fundamental. Y a propósito de esto, hemos discutido desde el año 2008, ¿es una buena constitución o es una mala constitución? ¿Cuál es su criterio? En mi opinión, la Constitución recoge temas importantes en materia de garantías constitucionales y en materia de garantías jurisdiccionales. Yo opino que la Constitución es muy reglamentaria, regula aspectos que no deben estar en la Carta Magna del país, pero además no regula cosas sustanciales que sí deberían haber estado. Por ejemplo, nos enfrentamos a vacíos normativos propios constitucionales que no están en la Constitución. El ejemplo más claro de aquello fue el tema de la muerte cruzada. Claro. Había muchísimos vacíos que el constituyente se olvidó, entre comillas, o simplemente se olvidó a propósito por el modelo de gobierno que se instauraba en el año 2008, que era tener un presidente muy fuerte desde el punto de vista político y jurídico. Y por otra parte, creo que la Constitución también no hace una regulación precisa sobre los pesos y contrapesos entre la Asamblea, el Ejecutivo y la función judicial, lamentablemente. Claro. Usted tiene una conformación, y el Consejo de Participación Ciudadana, que es ahí un órgano que quedó en el aire, que no se entiende bien su conformación. ¿Y esto qué ha traído en la práctica? Por ejemplo, tenemos un Consejo de la Judicatura, según la Constitución, muy poderoso, que inclusive le puede restar facultades a la Fiscalía General del Estado. Sí. Vimos hace poco que inclusive se quería intentar un sumario disciplinario en contra de la Fiscal General del Estado. Pero esto es también porque la Constitución dice que es el órgano de administración y gobierno de la función judicial. Claro. Cuando en realidad el Consejo de la Judicatura debería ser el órgano de administración de la función judicial y no de gobierno. Claro. Y además la Fiscalía, por ejemplo, tiene que ser un órgano autónomo a la función judicial. Y tampoco se respeta esa parte de la Constitución, y tampoco que le da autonomía a la Fiscalía, y en muchos casos la Fiscal General se ve atada de manos porque no cuenta con los recursos para hacer precisamente lo que le hace falta ahora a ella, o sea, ejecutar todas las investigaciones que están haciendo. Efectivamente, y ese es otro problema de la Constitución, y es del régimen presupuestario, claro, porque las instituciones pueden tener las mejores intenciones, pero si no hay un correcto destinamiento de los fondos, no van a poder hacer nada. La Fiscalía puede tener las mejores intenciones, pero si no tiene el presupuesto asignado por la Constitución para efectos de la carrera fiscal, de promover fiscales, lamentablemente no va a poder hacer nada. Claro. Y el otro problema que vimos, y esto un poco retrocediendo algo más atrás, que es el tema de la pandemia, cuando pasó al sistema de educación superior, no teníamos una norma constitucional clara sobre cuánto se le debe asignar al sistema educativo. Entonces, creo que en mi opinión la Constitución a veces es un avance, no creo que es un tema de volver a dictar una nueva Constitución. El Ecuador va ya más de 20 constituciones, ya no es ese el camino, sí de hacer parches necesarios a la Constitución, enmiendas a la Constitución, que creo que es necesario. Pero estas enmiendas tienen que ser encaminadas a los errores que hemos visto en este tiempo, no a satisfacer... Exactamente. Apetitos del gobierno de turno. Efectivamente. Exactamente, así es. Bueno, pues estamos frente a una coyuntura de último momento, como es la conformación de la Corte Nacional, y sin entrar a analizar quién tiene la razón. Me gustaría su concepto respecto a cómo debería conformarse ahora que el Consejo de la Judicatura ha determinado el hecho de que 4 de sus magistrados principales cesan en sus funciones, se les acabó el periodo, les notificó con acción de personal. ¿Qué cabe ahora? ¿Concurso? ¿Promover a conjueces o promover a jueces de la provincial para que, cumpliendo la Constitución, cumplan la carrera judicial y asciendan a la Corte Nacional? ¿Cuál es su criterio al respecto? En mi opinión, el Consejo de la Judicatura, yo parto de la idea primero de que en mi idea, al menos en mi concepto, los jueces debían ser prorrogados según el 133 de la Constitución, pero al no haberlo hecho, lo que tiene que hacer ahorita el Consejo de la Judicatura es
promover en efecto a los jueces provinciales y de los tribunales distritales, que son los jueces de la carrera judicial 8, para que puedan llegar a la Corte Nacional de Justicia al menos de manera temporal. Exacto. Pero lo que sí es emergente es que el Consejo de la Judicatura lance el concurso no para llenar estas 4 vacantes que quedan por la salida de los jueces que cumplieron los 3 años, sino para completar la Corte Nacional de Justicia, que son los 21 magistrados. Porque creo que ese es el principal problema que tiene hoy la Corte Nacional de Justicia, porque no hay 21 magistrados. Porque me parece que más allá de las interpretaciones normativas, si existiesen 21 magistrados, incluidos los conjueces, que faltan en número de conjueces, sería mucho más sencillo que el conjuez titular le supla al juez que cesó en funciones o cualquier escenario en el que éste se enfrente, y no tener que tomar de las cortes provinciales y los tribunales distritales, que también tienen un represamiento procesal importante, y que esto sin duda alguna va a afectar en el desarrollo normal de las causas. Entonces el Consejo, en mi opinión, ahorita lo que debe es promover rápido un concurso. Hasta eso tendrá que llenar con jueces temporales de la carrera judicial 8 y los conjueces que existan, suplir a los jueces, los conjueces titulares me refiero, y con esto poder dar viabilidad, porque si el Consejo de la Judicatura no hace un concurso serio primero y célere, el problema es que la Corte Nacional de Justicia está incompleta y tiene un problema conexo a esto, que es la designación del presidente, porque no existe... Y la delegación del Consejo de la Judicatura. Y la delegación, exactamente, porque quizás a veces se pierde un poco la discusión en la delegación del presidente, es porque una u otra persona se vuelva presidente, y eso es lo de menos en la justicia. Claro, es relevante. Quien tenga la voluntad de los magistrados tendrá que ser presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia, pero cumple roles importantes. Y uno de ellos, que estamos próximos a enviar quizás unos meses, es la terna para el nuevo Consejo de la Judicatura, porque creo que ya este Consejo de la Judicatura, aun cuando jurídicamente correspondería suplir al presidente, al doctor Román, me parece ya inoficioso. Creo que es un tiempo demasiado corto como para estar pensando en un candidato para este momento. Creo que la mirada tiene que ser un poco más allá, que es a la nueva conformación del Consejo de la Judicatura. De acuerdo. Y allí tiene un rol importante el presidente o presidenta de la Corte Nacional. ¿Cuál es su opinión respecto a cómo ha marchado la justicia en los últimos años? Una visión general de las instancias diferentes que lo componen. ¿Cuál es la visión del doctor Javier Palacios como jurista, como abogado en el libre ejercicio? ¿Qué respuesta ha tenido de la función judicial en los casos que le ha correspondido a usted litigar? En mi opinión, la función judicial y los casos en los que yo he tenido la oportunidad de litigar, usted tiene muy buenos elementos dentro de la función judicial. Esto no implica que no existan muy malos elementos también. Creo que la función judicial sí ha tenido un remesón en buen sentido cuando el Consejo de la Judicatura dejó de tener este poder sobre los jueces al declarar errores inexcusables, manifiestas negligencias. Creo que les volvió libre a los jueces. Exactamente. Pero también creo que hay otros jueces que han confundido la libertad de administrar de justicia con el libertinaje, en el que puedo hacer cualquier cosa porque ya no tengo un órgano de gobierno que me sancione o me presione. Creo que hay una línea ahí, al menos gris, que los jueces deben corregir. ¿Cómo creo yo que se debe corregir esto en este tiempo de la administración de justicia? Evaluando a los jueces. Lamentablemente no se han evaluado a los jueces, quitando a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, desde el año 2018. Y si no hay una evaluación constante del sistema de administración de justicia, difícilmente vamos a tener una correcta administración de justicia. Porque usted ve, y lamentablemente, y esto no es por un criterio regionalista, pero sí hay distintos criterios, no solo en provincias del país, sino en cantones del país. De la misma provincia. De la misma provincia. O sea que el juez X del cantón Quito versus el juez X del cantón Rumiñahui, por ejemplo, tienen distintos criterios en materia constitucional. Y esto creo que, ¿cuál es el rol? ¿Quién debería unificar estos criterios en materia constitucional? La Corte Constitucional y las Cortes Provinciales, porque son las últimas, digamos, en materia ordinaria. Y en la justicia ya común, en la justicia civil, penal, contencioso administrativa, la Corte Nacional de Justicia. Pero la Corte Nacional de Justicia debería hacer uso de esa facultad que está en la Constitución, que es dictar jurisprudencia vinculante sobre los casos, para corregir los casos, para sentar una unificación de criterio. Pero al menos que yo recuerde, antes de la Constitución de 2008 teníamos una Corte Suprema, una Corte Superior de lujo que dictaban, eso sí, precedentes vinculantes y líneas jurídicas. Así es. Estas cortes, muy poco. Lamentablemente, y hay que decirlo, la Corte Nacional de Justicia ha dictado muy pocos fallos vinculantes. Y muchas producciones absolutamente contradictorias. Lo grave de todo es que uno, como se dice, no se tiene a qué atener,
porque una sala en el año 2016 dictó una línea jurisprudencial, por decir, o una línea de solución a determinado problema jurídico. Y en el 2018 o en el 2019 lo cambia. Y no hay ninguna explicación. Los argumentos no han variado, las normas no han variado. Entonces hay que atenerse. Eso genera inseguridad jurídica. Y el problema es que cuando el cambio de criterio se da en el máximo organismo, que es la Corte Nacional de Justicia, es peligroso. Porque, solo para graficar y que quede un poco más claro, yo sé que el criterio en un caso determinado es A. El juez de primera instancia se equivoca, el juez de segunda instancia, digamos, se equivoca. Yo espero que si llegue a la Corte Nacional, que ha sido el organismo que dictó el criterio que debe ser A, respete el criterio A. Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo que usted muy bien relata, doctor Maya, es que se llega a la Corte Nacional y dice, en este caso ya no va a ser A, sino va a ser B. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera inseguridad jurídica. Y con esto no quiero decir que los magistrados no puedan apartarse de un criterio, por supuesto que lo pueden hacer, pero con un proceso debido, que es respetando las garantías básicas del derecho a la defensa y un tema de motivación. Pero la Corte lo que debería propender es a unificar criterios, a que ya existan líneas jurídicas sólidas sobre un tema y no a generar líneas variantes o dinámicas en el paso del tiempo, porque eso lamentablemente se presta para otro tipo de circunstancias en la justicia. Sí, desgraciadamente se presta para lo que fundamentalmente los abogados decimos, a este juez le compraron, o este juez está actuando así porque las presiones de orden político le obligan a hacerlo. ¿Cómo desterrar la influencia política del sistema judicial? Lo primero que se debe hacer para desterrar la influencia política del sistema judicial es regular bien las competencias del Consejo de la Judicatura. Aun cuando el Consejo de la Judicatura se le ha mermado mucho a raíz de la sentencia de la Corte Constitucional que impidió que de manera directa el Consejo de la Judicatura destituya jueces a través del denominado error inexcusable, todavía tiene facultades administrativas del Consejo de la Judicatura muy importantes que generan de una u otra forma influencia en los jueces. Facultades de traslados, por ejemplo, que se dictó hace poco un reglamento de traslado de los jueces que es sumamente peligroso, porque si no quiero que el juez que esté en el Cantón Quito conozca la causa, lo traslado al Cantón Esmeraldas. Y no solo que lo traslado y ya no va a conocer la causa, sino que muy probablemente ese juez tenga que salir porque no tiene su domicilio allá, no tiene su vida allá. Y también otras en el tema disciplinario propiamente, que es la de suspender a los funcionarios. Hace poco vimos en este Consejo de la Judicatura que a un juez de la Corte Nacional de Justicia se le sacaba o se le suspendía con 2 votos de 5, que era algo ya casi que, sí, por supuesto. Claro. Entonces, el rato en que el Consejo de la Judicatura todavía tiene estas potestades algo ambiguas, lo que pasa es que se permite o se da un paso para que él pueda tener una influencia. Y la otra, también, y esto no es un rol porque creo que los jueces se han acostumbrado a que la ciudadanía salga a defenderles, cuando los jueces también deberían denunciar esos actos. Porque si un juez siente que le están ejerciendo presión y él va a fallar por esa presión, simplemente tiene que renunciar y no ser juez, porque el juez tiene que fallar con la norma al lado, así le hablen quien le hable, así le llame quien le llame, el juez tiene que ser un autista de eso. Pero si los jueces no denuncian también, es muy difícil que el sistema cambie. Hace poco tiempo, en una conversación que mantenía con algunos jueces de la Corte Nacional, escuché un comentario de uno de ellos que cuando se abordaba un tema de coyuntura, decía, si yo habría actuado así, la prensa me habría destruido. ¿La prensa también influye en las decisiones de la Corte? La prensa, como inclusive actores jurídicos, personajes que dan su opinión sobre un criterio de un caso en particular, no deberían influir. Obviamente el juez no puede tampoco aislarse de los comentarios de la prensa, pero los escucha por un ser social el juez, pero no puede permitir que el criterio de un determinado medio de comunicación o de la prensa en general influya en su decisión. Y este también es un rol a la prensa que también creo que pasamos del un extremo al otro. Lamentablemente pasamos de una época en la que se le criticaba mucho la metida del mano o la presión a la prensa, y en el otro en el que sostenemos que la prensa puede también, o los medios de comunicación pueden salir a señalar lo que sea. Y eso tampoco es correcto en materia judicial, porque aun cuando no quiera y aun cuando el juez en su deber ser sostenga que yo escuché lo que se dijeron en un determinado medio de comunicación, pero no me influencia a mí, si todos los días el mismo medio de comunicación sale a decir que en el caso X se le debe sancionar a Z, es lógico que al menos hay una idea
que ya se quedó en el sentir del juez. Claro, y que le va a condicionar. Y que le va a condicionar. Bueno, en fin, hay tantas cosas que podríamos charlar con este distinguido jurista. Un hombre que pese a su juventud demuestra el gran conocimiento que tiene de todo el sistema judicial y de la problemática de la justicia. De manera que yo quiero comprometerle al doctor Javier Palacios a que no sea esta la única, sino que hacerte otra invitación para venir también a desglosar los innumerables problemas que nos afectan y sugerir, como lo ha hecho, soluciones muy inteligentes. Doctor Palacios, muchas gracias y esta es su casa. Un gusto, doctor. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.